del cuerpo del delito. Y se reformó. Pero duró muy poco tiempo también, porque el año 2008 se obtuvo la reforma del artículo 16, aunque se dio un plazo de 8 años para poder transformar las legislaciones de los estados, y se eliminó eso del cuerpo del delito y se estableció simplemente que para librar la orden de aprehensión sería suficiente con lo siguiente. Hacer probable, permítanme ustedes nada más, ahora ya no se exige en el artículo 16, en el párrafo tercero, la comprobación del cuerpo del delito, sino simplemente establecer datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. Ese hecho, hablando en forma como si tratara de una cosa coloquial, una cosa tan importante como es privarle la libertad a una persona, en vez de tipo penal, en vez de cuerpo del delito, ahora nada más que se pueda comprobar ese hecho. Nosotros nos quedamos estupefactos como fue aprobada esta reforma, y después por la mayoría de los estados, y si transcurren esos 8 años y se modifican las legislaciones de los estados, también ya la tendremos. Actualmente no. Actualmente sigue exigiéndose la comprobación del cuerpo del delito. Y en el artículo 19 exactamente lo mismo. Se pide la comprobación de datos que establezcan que se ha realizado ese hecho y nada más. Bien. Es más, lo grave de todo es que no hay una exposición de motivos oficial respecto a esta reforma. Y lo que acontece entonces ahora es que hemos retrocedido 90 años al establecer ahora esa situación particular del artículo 16 y el artículo 19. Y como esta, muchas otras de las modificaciones que se aprobaron ya por parte de las legislaturas, de la Cámara de Diputados, de las senadores y las legislaturas de los estados. Pero como no quiero abusar de la presentación, simplemente me siento muy contento de participar en este acto, porque verdaderamente lo que habría que pedirse es la suspensión sine die de esta reforma de 2008, porque es un oprobio para el derecho penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Franco. Solicitamos ahora al doctor Juan Luis González Alcántara y Carranca nos honre en el uso de la palabra. Señor director, compañeros del presidio, maestro González Echmar, alumnos, amigos, me unen al doctor Raúl Carrancay Rivas muchas cosas: un parentesco, el gusto por la vida, el estudio del derecho, la vocación por la cátedra, el orgullo por nuestra formación universitaria, pero principalmente las preocupaciones por el desgobierno, por la falta de talento de nuestros dirigentes políticos, por la pérdida de valores sociales, por la ignorancia casi colectiva, por la presencia crónica de la corrupción en todas las 3 esferas de gobierno y muchas otras cosas. Raúl Carrancá y Rivas es un hombre de letras, es un hombre de estudio, es un hombre polémico, pero sobre todo un hombre de bien, dispuesto a enseñar, a ayudar a dar lo mejor de sí. Le pedimos al maestro José de Jesús Madeja Macías haga uso de la palabra. Gracias. Primero, señalar que es un privilegio poder estar como uno de los presentadores de la obra de quien para mí es uno de los, independientemente de doctrinista, uno de los verdaderos individuos que ejerce la protección social de la Constitución. Es verdaderamente complicado y es uno de los ejercicios más importantes dentro de la defensa constitucional. Me unen lazos de amistad muy importantes y sobre todo de admiración a un doctrinista que no se limita a ello, sino que es un crítico, pero un crítico verdaderamente objetivo. Plasma las cuestiones que considera positivas y negativas,
no tiene en ningún momento parcialidad alguna. En lo personal y vivencialmente les puedo decir que el respeto y la admiración para el doctor Carrancá es a nivel internacional. Es cuestión de un año me tocó la suerte de conferenciar en un evento de los múltiples homenajes que se le han dado, donde estuvo Fernando Nano García, que es precisamente asesor de la Corte Constitucional Colombiana, José Félix Palomino Manchego y Edgar Carpio, peruanos, asesores del Congreso, y al concluir su conferencia le hicieron patente su admiración y sobre todo el conocimiento de su obra. Qué bueno que en esos países, para generar los preámbulos constitucionales, utilicen las ideas y los juicios de personas tan coherentes como lo es don Raúl Carrancá. Qué lástima que este país no lo haga. Abordar lo que es la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública es algo muy interesante. Es algo muy interesante y sobre todo muy complicado, sobre todo porque el problema no lo implica el traslado de un sistema a otro, ni hablar de la oralidad como un juicio que es una equivocación, ya que esto constituye un requisito del debido proceso de ley, no un juicio en particular. Decía que me antecedía algo que también a mí me llamó la atención, es decir, estamos tocando solo ciertos puntos, porque a pesar de que se ve un libro muy delgado, muy pequeño, aborda temas tan trascendentes y sobre todo diversificados que es verdaderamente complejo ser sincrético en la emisión de opiniones con relación a ello. Y me impacta cuando dice que no coincide con lo del gran atraso de la ineficacia del sistema. La verdad estoy de acuerdo. Resulta verdaderamente absurdo que se te hable el que el traslado de un sistema inquisitorio a un sistema de naturaleza acusatorio representa el gran progreso y la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el problema en sí no es la adopción del sistema, ni el que el sistema 1 sea novedoso o no. De hecho, el año 1215 fue clave para ambos sistemas. Cabe recordar la Carta Magna inglesa, ¿sí?, que plasmó las bases del sistema acusatorio, estableciendo aspectos del principio del debido proceso de ley, y el concilio de Letrán del mismo año que estableció bases del sistema inquisitorio. Ese no es el problema, y les voy a decir en el plano internacional por qué. Incluso ahorita en el caso concreto de países como Perú, han sustituido el sistema acusatorio por el sistema inquisitorio, por ejemplo, en materia de procesos y procedimientos constitucionales, y eso lo han considerado ellos también un gran adelanto. El carácter intuitivo de la norma, es decir, la aportación propia del juzgador y la intervención que tiene es clave para ello. Y concluye don Raúl Carrancá señalando que el problema no es en este caso el sistema ni la ley, sino la ineficacia del hombre, es decir, caer en aspectos verdaderamente de inaplicación de la ley, de impunidad. Resulta increíble que en algunas cuestiones que puedan parecer preámbulo a esta reforma se suela invocar esos grandes avances y el partir que con ellas se establece un Estado constitucional democrático, lo cual es una falsedad. Es decir, el sistema no va a implicar, sea inquisitorio o acusatorio, el traslado de ese sistema. Tenemos tres puntos claves en lo que es un Estado constitucional democrático: la dignidad humana, el pluralismo y la adecuada aplicación de la ley. Casi nada de tarea.